Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo AQ en nuestro canal, el lugar donde la pasión superíndice 3N por las historias otomanas se vive con intensidad. Estoy muy feliz de tenerlos de nuevo por AQ. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado incendiando las redes sociales y que tiene a todos los fans de Kerem Bürsin y Hande Erupárrafo al borde del colapso emocional. Estamos hablando de esa misteriosa foto que ha surgido de la nada y que alimenta los rumores de una posible reconciliación superíndice 3N entre estas dos superestrellas turcas. ¿Serú verdad? Abro un segundo capítulo en esta historia de amor que nos roba superíndice 3 el corazón superíndice 3N a todos. Pero antes de entrar en detalle sobre la foto, las teorías y el análisis exhaustivo de cada uno de los símbolos ocultos que contenga, les quiero recordar que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. AQ encontrar en las últimas noticias, las mejores recomendaciones de series turcas y análisis profundos de sus personajes favoritos. Así que no lo duden y únanse a nuestra gran familia de turcoadictos. Bien, ahora vamos al grano. Prepárense porque lo que les voy a contar es jugoso, lleno de intriga y sobre todo, de esperanza para aquellos que aún más menos han con ver a Kerem y Hande juntos de nuevo. Para entender la magnitud de esta bomba, primero tenemos que recordar de du superíndice 3 de venimos. Kerem Bürsin y Hande Erupárrafo, dos de los actores populares y talentosos de Turquía, protagonizaron juntos la exitosísima serie Senu Kondiyeresis Alkam. Esta comedia romántica no solo arrasó superíndice 3 en Turquía, sino que también copyright se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 meno mundial, conquistando corazones en amu copyright, Rica Latina, Europa y Asia. Senu Kondiyeresis Alkam nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista con grandes más menos y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y workaholic que, digamos que no es precisamente un experto en relaciones humanas. Sus caminos se cruzan de una manera muy peculiar. Eda debe fingir ser la prometida de Serkan para que Kondiyeresis Copyright le pueda recuperar una inversión superíndice 3N importante. Lo que comienza como un simple acuerdo comercial, pronto se convierte en una historia de amor llena de giros inesperados, obstáculos y momentos realmente divertidos. La química entre Hande y Kerem era palpable en la pantalla. Su romance traspasó superíndice 3 la ficción superíndice 3N. Durante el rodaje de la serie, se convirtieron en una de las parejas queridas y admiradas del espectáculo turco. Viajes románticos, fotos adorables en redes sociales, declaraciones de amor, todo apuntaba a que su relación superíndice 3N era su superíndice 3 lida y duradera. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró superíndice 3 para siempre. Después copyright de un tiempo, la pareja anunció superíndice 3 su separación superíndice 3N, dejando a miles de fans con el corazón superíndice 3N roto. Los motivos de la ruptura nunca se hicieron públicos, lo que dio pie a todo tipo de especulaciones y rumores. Algunos decían que la presión superíndice 3N mediática era demasiado grande, otros apuntaban a diferencias irreconciliables en sus proyectos de vida. Lo cierto es que de la noche a la más menos Ana, el cuento de hadas llegó superíndice 3 a su fin. Desde entonces ambos actores han seguido con sus carreras por separado, cosechando Kondiyeresis Copyright sitos y manteniu Copyright dándose en el ojo público. Hande ha protagonizado series como Bamba y Kabiri, un thriller psicológico superíndice 3 Hiko donde interpreta a una fiscal con una doble personalidad, mostrando una faceta mucho oscura y compleja como actriz. La serie, aunque no tuvo el Kondiyeresis Copyright sito arrollador de Senu Kondiyeresis Alkam, le permitió superíndice 3 a Hande demostrar su versatilidad y consolidarse como una de las actrices importantes de su generación superíndice 3N. Kerem por su parte ha estado enfocado en proyectos internacionales y en la producción superíndice 3N de sus propios contenidos. Ha trabajado en series y películas fuera de Turquía, expandiendo su carrera a nuevos mercados y explorando diferentes copyright neros. También Copyright N ha demostrado su compromiso con causas sociales, utilizando su plataforma para promover la conciencia ambiental y la igualdad de copyright nero. Pero a pesar del tiempo transcurrido y de sus proyectos individuales, la llama de la esperanza nunca se apagó superíndice 3 para los fans de Anker. Aún existo a la fantasua, la ilusión superíndice 3N de que algún día, tal vez, sus caminos volverán a cruzarse. Y es AQ donde entra en juego la famosa foto.
La imagen en cuestión superíndice 3N es borrosa, de baja calidad y a primera vista, no revela mucho. Se ve a dos personas de espaldas, caminando por lo que parece ser una calle concurrida. La calidad es tan mala que podrían ser dos manicúes disfrazados. Sin embargo, los fans Moon SAQ Copyright Rimos de Kerem y Ande han analizado la foto hasta el Moon de ese mínimo detalle, argumentando que Beisu, dose en la ropa, el peinado y la forma de caminar, se trata innegablemente de los dos actores. La teoría Moon extendida es que la foto fue tomada recientemente en secreto, probablemente por un paparazzi o por un fan que los vio juntos en algún lugar público. Algunos incluso afirman que la imagen fue filtrada intencionalmente para generar expectación superíndice 3N y preparar el terreno para un posible anuncio oficial de reconciliación superíndice 3N. Pero, ¿qué copyright hay de cierto en todo esto? ¿Es realmente posible que Kerem y Ande hayan decidido darse una segunda oportunidad? La verdad es que por ahora, no hay ninguna confirmación superíndice 3N oficial. Ni los actores ni sus representantes han hecho declaraciones al respecto. Todo se basa en especulaciones, teorías y el ferviente deseo de los fans de verlos juntos de nuevo. Ahora analicemos un poco Moon a fondo la situación superíndice 3N. Si realmente se trata de Kerem y Ande en la foto, ¿qué copyright podría significar? Podría ser simplemente que son amigos y que decidieron reunirse para ponerse al dúo. O tal vez, como muchos esperan, estuvieron explorando la posibilidad de retomar su relación superíndice 3N. También copyright N podría ser una estrategia de marketing para generar interu copyright S en algún proyecto futuro en el que es tu copyright N trabajando juntos. Otra serie turca que podría servirnos para entender estas dinámicas es AEC 101, una serie juvenil de Netflix que aborda temas como el amor, la amistad y el autodescubrimiento. La serie sigue a un grupo de estudiantes problemáticos que intentan evitar la expulsión superíndice 3N de su profesor favorito. Para lograrlo, deciden emparejarlo con una profesora de la escuela. A través copyright S de este proceso, los estudiantes aprenden sobre el amor, la lealtad y la importancia de luchar por lo que creen. AEC 101 nos recuerda que las relaciones, incluso las Moon S complicadas, pueden tener segundas oportunidades y que a veces, el amor puede surgir en los lugares Moon S inesperados. La serie nos muestra la complejidad de las relaciones juveniles y CEU superíndice 3 las experiencias compartidas pueden forjar lazos duraderos, incluso después copyright S de momentos difíciles. Aunque la trama es muy diferente a la situación superíndice 3N de Ande y Kerem, el tema de las segundas oportunidades y el poder del destino es algo que resuena en ambas historias. Volviendo a Kerem y Ande, es importante recordar que ambos son personas muy reservadas y que siempre han protegido su vida privada. Es poco probable que hagan un anuncio público sobre su relación superíndice 3N a menos que es tu copyright N completamente seguros de lo que quieren. Así que por ahora, lo mejor que podemos hacer es esperar y ver qué copyright sucede. Pero mientras tanto podemos seguir disfrutando de sus trabajos individuales y recordando los buenos momentos que nos regalaron en Senu con diéresis al Cam. Y hablando de series que nos hacen creer en el amor, no podemos dejar de mencionar Erkenci Quay, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman. Esta comedia romántica nos cuenta la historia de Sanem, una joven show más menos adora que trabaja en la tienda de comestibles de su familia, y Can, un foto superíndice 3 grafo aventurero y carisma tico que regresa a Estambul para dirigir la agencia de publicidad de su padre. Erkenci Quay es una serie llena de color, humor y romance. La química entre Demet y Can es innegable, y su historia de amor es tan dulce como emocionante. La serie nos enseña más menos a que a veces, el amor puede surgir en los lugares Moon S inesperados y que vale la pena luchar por lo que uno siente. También copyright N nos recuerda la importancia de ser fiel a uno mismo y de perseguir nuestros sueños más menos sin importar los obstáculos que se presenten en el camino. Aunque Erkenci Quay es una comedia ligera, también copyright N aborda temas importantes como la familia, la amistad y la importancia de seguir nuestros instintos. La serie es un recordatorio de que el amor verdadero existe y que a veces, solo necesitamos un poco de coraje para encontrarlo. La relevancia de esta serie en el contexto de la reconciliación superíndice 3N de Kerem y Ande radica en que nos recuerda que el amor puede ser impredecible y que las segundas oportunidades son posibles incluso cuando las cosas parecen imposibles. Y hablando de amores complejos, no podemos olvidar AEC Memnu, una de las series turcas Moon SIQ superíndice 3 nicas y controvertidas de todos los tiempos.
Esta serie, ambientada en la alta sociedad de Estambul, nos cuenta la historia de Bihter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un viudo rico y mucho mayor que ella. Bihter busca escapar de su pasado y encontrar la felicidad en el matrimonio, pero pronto se siente atraída por Belul, el sobrino de Adnan, un joven apuesto y mujeriego. Aik Memnu es un drama intenso y apasionante que explora temas como el amor, la traición superíndice 3N, la ambición superíndice 3N y la hipocresía. La serie es conocida por sus personajes complejos y sus giros argumentales inesperados. También Copyright N es considerada una de las producciones más importantes de la televisión superíndice 3N turca, tanto por su calidad como por su impacto cultural. La historia de Aik Memnu nos muestra las consecuencias devastadoras de las decisiones impulsivas y la importancia de ser honestos con nosotros mismos y con los demás. Aunque la serie no es una historia de reconciliación superíndice 3N, nos recuerda que las relaciones son frágiles y que debemos cuidarlas para evitar el dolor y el sufrimiento. Aunque la trama de Amor Prohibido es oscura y dramática, sirve como un recordatorio de que las relaciones deben basarse en la honestidad y el respeto mutuo, algo que también Copyright N es crucial para cualquier posible reconciliación superíndice 3N entre Kerem y Hande. Ahora bien, dejando de lado las series y volviendo al tema central de nuestro vídeo, es importante mantener la calma y no dejarse llevar por las emociones. Recordemos que todo esto son especulaciones y que no hay nada confirmado. Pero como fans de Kerem y Hande, es comprensible que nos ilusionemos y que deseemos verlos juntos de nuevo. Al final del dúo, lo único que importa es que ambos sean felices y que puedan seguir desarrollando sus carreras con diéresis copyright cito. Si eso significa que es tu copyright N juntos, genial. Y si no, también copyright N es tu bien. Lo importante es respetar sus decisiones y apoyarlos en lo que hagan. En resumen, la famosa foto ha desatado una verdadera tormenta en las redes sociales y ha revivido la esperanza de los fans de Anker. Aunque no hay ninguna confirmación superíndice 3N oficial, la posibilidad de una reconciliación superíndice 3N sigue latente. Mientras tanto, podemos seguir disfrutando de sus trabajos individuales y recordando los buenos momentos que nos regalaron en Senu con diéresis al Cam. Y por supuesto podemos seguir más menos ando con un final feliz para esta historia de amor que nos robó superíndice 3 el corazón superíndice 3N a todos. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo de la situación superíndice 3N. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo y por ser parte de esta gran comunidad de amantes de las series turcas. Son los mejores. Ahora los invito a dejar sus comentarios aquí abajo y a compartir sus opiniones sobre la foto, la posible reconciliación superíndice 3N y sus series turcas favoritas. Me encanta leer sus comentarios y saber qué copyright piensan. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, a compartirlo con sus amigos y por supuesto, a suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3 turco adictos.